Ok, señores. Carlos y yo nos hemos esforzado bastante en estudiar y prepararnos para compartir la palabra. Sin embargo, somos seres humanos que fallamos. Cada uno de los que estamos aquí, Hashem le ha dado el espíritu de santidad, le ha dado sabiduría y discernimiento. Por favor, pónganlo en práctica. Lo que nosotros le digamos aquí, ustedes escudriñenlo también en las escrituras. Y todo lo que sea revelación del Eterno es la gloria para el Eterno. Todo error y equivocación, asumimos 100% la responsabilidad. La gloria es solo para el Eterno. Y le damos comienzo a la parashá. Esta es la parashá número 12. Estamos finalizando el libro de Bereshit, Génesis. Se encuentra desde el capítulo 47, versículo 28, hasta el 50-26, todo el capítulo 50. Fíjense que Vayejí significa y vivió. Y paradójicamente aquí se habla de la muerte de Jacob y la muerte de Joseph. Se cierra todo un ciclo. Vayejí tiene valor 34 y eso coincide con los años en que Jacob vivió con su hijo Joseph. 17 años hasta que sus hermanos lo vendieron. Y después, cuando Jacob llega a Egipto y se reencuentra con Joseph, tiene 130 años que se lo declaró a Faraón y vive hasta los 147 años, sumando 17 años más 17 años. Jacob vivió 34 años con Joseph, no por casualidad, es el valor de la palabra Vayejí. Adelante, Carlito. Bendiciones para todos. Es un placer y un privilegio poder hablar de la palabra, de la Torá. Y quisiera afirmar lo que Reinaldo acaba de decir. Aunque él trabaja más que yo en esto del estudio de la Torá, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables con nosotros mismos de elaborar el pan, de estudiar, de leer, de profundizar y de pedirle al Ruach HaKodesh que nos guíe. Y cuando estudiábamos esto esta mañana, a mí me impactó mucho el título de esta parashá, y vivió, porque en realidad vamos a hablar de la partida de Jacob, de José, del plano terrenal. Pero me pareció muy acertado después, porque cuando uno parte de esta tierra es que verdaderamente comienza la vida eterna. Por eso considero que tiene ese título, y vivió. Pasó del plano terrenal al plano de lo eterno. Y dice así: vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y se aproximó el momento de Israel para morir. Y llamó a su hijo Joseph y le dijo: por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, apoya por favor tu mano bajo mi muslo y haz conmigo bondad y verdad. Por favor, no me entierres en Egipto. Amén. En esta porción vemos cómo empieza hablando de Jacob, el tiempo que vivió, y cuando habla de su muerte habla de Israel. Israel es su nombre más elevado y es el nombre que se utiliza cuando él va a partir de este mundo a rendir cuentas al Eterno. Yo hago la siguiente pregunta: si tuviéramos que partir hoy en este momento a la presencia del Eterno, ¿con qué nombre estamos partiendo en nuestra vida? ¿Con el Jacob nuestro o con el Israel nuestro? ¿Con nuestro nombre más elevado? Debemos estar preparados siempre para rendir cuentas al Eterno. Y es indispensable, lo más valioso que nosotros tenemos es nuestro buen nombre, que es más valioso que el oro y la plata. Seamos como Jacob, que podamos partir de este mundo con su nombre elevado como Israel. Somos parte del pueblo de Israel. Y yo le pido al Eterno que cada uno de nosotros tenga el privilegio, no solamente de llegar hasta una alta edad, sino tener una buena vejez. Y adicionalmente que tengamos esa comunión tan íntima con el Eterno, que podamos darnos cuenta antes de que suceda, que se acerca el día de nuestra partida. Y eso nos dé chance de bendecir
a nuestros hijos y declararles su posteridad y profetizar sobre ellos como lo hicieron nuestros patriarcas. Esa ha sido mi oración delante del Eterno, que yo pueda partir de esta tierra como Jacob, bendiciendo a sus generaciones. Así que oramos y le pedimos al Señor que reprenda todo espíritu de muerte violenta, contraria a como debe partir un justo que ha vivido en santidad, consagrado a la Torá y a los mandamientos del Eterno. Amén. Jacob vivió 147 años y solamente una curiosidad quería mostrarle, y con esto una breve enseñanza. 147, nosotros debemos reflejar la luz de Dios. ¿Cuál es el número espejo de 147? 741. Si nosotros sumamos 147 a 741, da 888. Que nosotros podamos ser un espejo que refleje la luz de Yeshua en este mundo. Amén. Así como Él nos ordenó que seamos luz para todas las naciones. Ahora fíjense, el descenso de Jacob a Egipto fue una anticipación del éxodo a Egipto. Él fue como familia y después quedaron allá esclavizados como un pueblo. Y eso tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día, porque de la misma manera el rey Herodes, creo que fue, el rey Agripa, que gobernó como 41 años antes de la era común, se congratuló con el rey, con el emperador romano de la época, que era Cayo Calígula. Carlos. Cuando Jacob, no Carlos, no. sino Cayo, cuando Jacob bajó a Egipto, el faraón era un rey amigo. Pero de la misma manera, esto fue el anticipo del exilio de Roma, que hasta el día de hoy estamos viviendo y que en este momento, bueno, todavía viven muchos más judíos fuera de Israel que dentro de la propia Israel. Y el hambre fue el que nos llevó a nosotros a bajar a Egipto, a Jacob y a su familia. Pero cuando Tito hizo el sitio sobre Jerusalén, eso impidió que llegaran los abastecimientos, tuvieron hambre, y eso terminó con la destrucción del templo y el exilio de Roma. Vemos cómo hay paralelismo en todas estas historias. El Señor nos está hablando con la historia del pasado sobre nuestro presente de hoy en día. Pero tenemos la palabra profética que es certera, que es segura. Como leímos en los profetas, que la palabra de Dios no se vuelve vacía. En Isaías 66:20 en adelante se nos da una profecía al respecto. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Hashem, en caballos, en carros, en literas y en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Hashem, a modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Hashem, y tomará también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Hashem. Porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Hashem, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de Rosh Hodesh a Rosh Hodesh y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Hashem. Amén, amén. Y después que se aproxima el momento de Israel para morir, ¿a quién llama? A Yosef. ¿Por qué lo llama? Porque simplemente es su hijo favorito. Porque tenía tiempo que no lo veía. No, hay razones más pragmáticas para que esto haya sido así. Resulta que de entre todos sus hijos, que seguramente todos habrán tenido la disposición de obedecer la voluntad de su padre a la hora de su muerte, el que mejor probabilidades tenía de ejecutar las órdenes de Jacob era Yosef, por ser el virrey de Faraón. Y eso nos da una enseñanza muy importante para todos nosotros en el día de hoy. Con respecto a nuestros hijos, nosotros debemos retarlos a ellos a que crezcan. Debemos ponerle metas
ambiciosamente, desde el punto de vista sano, debemos motivarlos, ¿no? Pero con mucho cuidado de que sean metas, que sean alcanzables. Que nosotros elijamos, dependiendo de las capacidades de cada uno de nuestros hijos, la, las los planes que sean más probables para que cada uno de ellos los cumplan y que no se desanimen. De la misma manera, no podemos caer en el otro extremo, ¿no? De no exigirles nada. El Señor siempre nos está invitando al crecimiento. Y Jacob, con esta decisión que tomó de ir directamente a donde Joseph, nos está mostrando eso, que veamos las cualidades y las capacidades de cada uno de nuestros hijos y que al que se le facilite más una labor, a esa se le asignemos. ¿Ok? Seguimos adelante. Dice en el versículo que Jacob le pidió a Joseph que hiciera bondad y verdad. Las palabras Gesed en hebreo y Emet. Y cuando encontramos esto en la Torá, junto a esas dos palabras, es porque lo que se le está solicitando es como un favor más allá de lo que en un momento dado podamos merecer. Pero aquí también hay una enseñanza muy importante que estuvimos dándola esta semana, de que la bondad, cuando no está unida a la verdad, se transforma en todo lo contrario. Dice el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 17, que cualquiera que tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, en el día de hoy, fíjense lo siguiente, hay un dicho, amor es amor, no tiene nada que ver con la edad. Entonces, de esa manera justifican que adultos puedan estar con niños. Amor es amor, no tiene que ver con género. De esa manera justifican que puedan haber hombres con hombres, mujeres con mujeres. Amor es amor. De esa manera justifican todo. Y ese amor no es amor, aunque ellos lo llamen amor. Porque el amor, la bondad que proviene del amor, tiene que estar entrelazada con la verdad. Y en este versículo que se habla de descubrir la vergüenza y la desnudez de la hermana, y ella viere la cosa detestable, vergonzosa es. Y la palabra que aparece ahí, wow, sorpresa, es la misma palabra Gesed, bondad, con la que Dios se describe a sí mismo, que Dios es lento para la ira y abundante en Gesed, en bondad. Pero esa palabra, como dice el especialista, el sabio Radak, especialista lingüista, dice lo siguiente. Carlito. Y ese tiene dos significados: bondad, misericordia, piedad, benevolencia, maldad, vergüenza. Y ese tiene dos significados, bondad y vergüenza. Ambos están relacionados entre sí, porque la vergüenza de la inmoralidad es el producto de la permisividad. Alguien que quiera brindar demasiado placer y se rehúsa a disciplinarse a sí mismo o a los demás, está en peligro de caer en el pecado de la inmoralidad. ¿Puedes ampliarnos un poquito más al respecto, Carlos? Sí, y vemos en este tiempo cómo la humanidad, en su mayoría, corre hacia la inmoralidad. No solamente en el pasaje anterior, cómo se habla para que haya matrimonio entre personas, sino también justificando el incesto de padres con hijos, hermanos con hermanos, cayendo en lo que yo entiendo, según el Ruach HaKodesh opera en mí, hace que la abominación ante los ojos del Señor sea mayor, que es la inmoralidad. O sea, tenemos que tener disciplina. Nosotros tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos y también a nuestros hijos, a poner límites. Cuando no ponemos límites, se desenfrenan o nos desenfrenamos nosotros también. No podemos concederle a la carne todos los deseos que ella quiera, por muy buenos que sean o sanos. Debemos tener cuidado delante de Hashem de vivir de acuerdo a su palabra y debemos tener vergüenza. La vergüenza, el pundonor, el respeto a Dios primeramente y a nosotros mismos. Cuando eso se pierde,
podemos caer en un desenfreno que termina en destrucción de los valores, de los principios de nosotros mismos y de nuestra familia. Amén. No podemos ser bondadosos según nuestra verdad, porque no hay más de una verdad. La verdad es absoluta, la verdad la tiene Dios y la suma de toda la palabra de Hashem es verdad. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, debemos practicar la bondad, como dice Yeshua, amados los unos a los otros como yo los amé. No hay otra forma. Y cuando no hacemos eso, dice el proverbio que engendramos hijos necios y que esa necedad produce tristeza en los padres. También el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. ¿Por qué? Porque la falsa bondad de padres permisivos y sobreprotectores genera vergüenza y dolor. La misma palabra, pero el efecto contrario. Allí también podemos añadir que vergüenza y dolor es igual o sinónimo de destrucción. De destrucción. Hay mucha gente que se nos acerca con muy buenas intenciones y de repente nos mandan una cadena de esas de Santa Bárbara. Mira, esto es para que puedas conseguir novio y tal. Léete esta oración, repítela 3 veces y se van a hacer tu deseo realidad. Pero esa persona con esas buenas intenciones, pero apartada de la verdad, lo que está generando es vergüenza y nos puede hacer caer en idolatría y todo ese tipo de cosas. De paso, entonces tienes que, bueno, pues multiplicar el mal. Claro, mantener esa cadena de engaño y de error. Por ahí también en Instagram mandan unos videitos con una música que dice que si tú se la pones a tus fotografías y todo, entonces vas a recibir dinero, vas a recibir, o sea, te cautivan, buscan de cautivar a la persona, porque detrás de toda esa acción hay un demonio, hay un espíritu que está buscando una puerta como a entrar y dañar la comunión del Padre con nosotros. Y dentro del nuestro propio pueblo judío también existe una falsa bondad. Muchas veces te venden amuletos, el ojo, la mano de no sé qué broma, o el hilito rojo que absorbe todos los mal de ojo y todo ese tipo de cosas, y lo venden y hacen negocio con eso. Y eso es una falsa bondad, porque están como manipulando la bondad de Dios, y Dios no es manipulable con amuletos ni nada de ese tipo de cosas. Y Dios dice que juicio sin misericordia se hará con quien no tenga misericordia. Y a veces queremos tener misericordia, pero no tenemos misericordia. Tenemos que entender eso. Vamos a adelantar un poco porque tenemos otros puntos interesantes a tocar. Pero para finalizar con este punto, recuérdense lo siguiente. La palabra verdad es la palabra emet. Y la palabra fe y fidelidad es una sola en hebreo, que es la palabra emuná. Y ambas palabras están enraizadas en sí mismos, son inseparables. Por lo tanto, la verdad y la fe no puedes separarlo. Cuando nosotros creemos en algo que no es verdadero, una falsa fe, eso se llama fanatismo. Pero cuando creemos en lo verdadero, eso es fe. Ok. Aquí hay un comentario bien interesante de Rashi. ¿Puedes leerlo, Carlito? Claro. Y haz verdad, y haz conmigo bondad y verdad. Una bondad hecha a los muertos es una verdadera bondad, porque uno no espera un favor a cambio. Cualquier acto bondadoso que hagamos entre nosotros mismos, bueno, existe la posibilidad que recibamos mínimo una palabra de agradecimiento, pero cuando lo hacemos con un muerto, esa bondad está libre de cualquier tipo de levadura porque el muerto no puede hacer nada por nosotros. Correcto. Y Dios quiera que Dios nos dé la capacidad de practicar la bondad sin esperar nada a cambio. Amén. Amén. Y
Dice el Rebbe de Lubavitch que tampoco nos contentamos con las garantías y promesas escritas en los libros sagrados de que finalmente llegará la redención. Eso lo sabemos, Dios lo prometió. Dice que después de orar por la redención en las oraciones de la mañana, lo hacemos nuevamente en las oraciones de la tarde y nuevamente en las oraciones de la noche. Nos acercamos a Dios todos los días, muchas veces al día, para suplicar y clamar, sácanos de Egipto. Ese debe ser el espíritu y la actitud. Raf Shaul decía que para él vivir es Mashiach y morir era mejor. Mientras estuviera viviendo, iba a predicar del Señor y para atacar la bondad y la verdad y todo este tipo de cosas, pero siempre en su corazón, día tras día, está el deseo de que Yeshua HaMashiach venga. Carlos, que he tenido la oportunidad de compartir por muchos años y mucho tiempo con él, me consta que es constante su deseo de que Señor venga, Señor, yo quiero que venga, yo me quiero ir contigo, apúrate, Señor, entonces, todo el tiempo. Y eso nos dice el libro de Apocalipsis, al final del libro, que el espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. Continuamos con la parashá y yo quiero destacar aquí la importancia del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, que es la explicación de la Torá y que es inspirado por el Eterno. Fíjense que en este versículo dice, el 30 y el 31, pues yaceré con mis padres y me trasladarás de Egipto y me enterrarás en su sepulcro. Ese es el deseo de Jacob. Dijo, yo personalmente haré como tal las di, tal como has dicho. Respondió, júramelo, y se lo juró. Y entonces Jacob en ese momento se inclinó. Entonces fíjense que habla de Israel. Se inclinó Israel hacia la cabecera de la cama. Todas las Torah, todos los Jumás que yo he leído tienen esta traducción, la cabecera de la cama. La cama se dice mitad, pero fíjense que la palabra maté se escribe exactamente igual que mitad, pero lo único que cambia son las vocales, que la Torá no tiene vocales, como hemos podido observar. Y en el libro de Hebreos, en el Brit Hadashah, dice, con referente a este pasuk, a este versículo, dice, adelante, Carlos. Por la fe, Jacob muriéndose bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró estribando sobre la punta de su vara. De su vara. Ellos traducen vara. Y esa vara habla de símbolo de autoridad y tiene significado también de tribus. Cuando Joseph adora sobre la punta de su vara, está adorando a Dios y dándole gracias por cada uno de sus hijos y por cada una de las futuras tribus de Israel. Está adorando por lo que Hashem va a hacer con Israel, porque el hecho de que tenga garantizado su entierro en la cueva de Macpelá es un testimonio vivo hasta el día de hoy de que todas estas cosas que nosotros estudiamos, nosotros podemos agarrar un avión mañana, ir para Israel, ir para Hebrón, y ahí está la tumba. No está Abraham, Sara, Isaac, Rivka, está Jacob, está Lea, y dice la tradición que también Adán y Eva. Ahí está, como un testimonio vivo. Sí, adelante. Correcto, correcto. Vamos a tener un micrófono preparado para poder compartir. Renata, ¿tú tienes otro? Para que cualquier persona que quiera preguntar, intervenir, lo haga con libertad y los que están conectados también escuchen la pregunta. Después se entera Joseph que su papá está enfermo, le lleva a sus dos hijos, Menashe y Efraín, y viene la historia donde él los adopta como sus hijos, le da la doble porción de la bendición de primogénito a Joseph, y ya sobre esto estudiamos en una oportunidad, cuando nacieron los hijos de Joseph, estudiamos esta parte, nos adelantamos un poco y vimos lo que significaba esa bendición que el Señor nos mandó a hacer sobre Efraín y Menashe. Adelante, Carlos. En Bereshit 48, 3 al 4 dice, y dijo Jacob a Joseph, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo,
He aquí que te fructificaré y te multiplicaré. Te convertiré en una congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia tras de ti como posesión eterna. Esa expresión, una congregación de naciones, la palabra naciones podemos usar amín o podemos usar goín, que significa gentiles o significa naciones. Aquí se usa amín, que es como pueblos. Y la palabra congregación es cajal. Aquí aparece licajal para congregación de pueblos. Y esa palabra cajal, ¿cómo fue traducida en la Septuaginta? Como eclesía. Es la iglesia. La promesa que el Shaddai había dado a Jacob era que lo iba a convertir en una iglesia de pueblos. ¿Qué dice el Brit Hadashah? Cuando hace referencia a la iglesia que estaba en el monte Sinaí. La iglesia nace en el monte Sinaí, no nace en el día de Shavuot. Bueno, el día de Shavuot en el monte Sinaí. Cuando vino la Torá, todo el pueblo escuchó la voz de Dios y fueron escritas en las tablas de la Torá. Porque ahí estaba la presencia de Hashem en medio de todo el pueblo. No estaba el Ruach HaKodesh en el corazón de cada una de las personas del pueblo, pero sí estaba el Ruach HaKodesh en medio de todo el pueblo. Y todo el mundo lo oyó claramente, la voz del Eterno. No, y allí también estamos viendo cómo el Eterno está profetizando y hablando de toda tribu, nación y lengua que vendrían a formar la iglesia del Eterno, donde alabaríamos y glorificaríamos el nombre de Hashem con libertad bajo la guianza del Ruach HaKodesh. Y uno debe emocionarse entonces porque el plan del Señor es para que todo aquel que pueda invocar el nombre de Yeshua HaMashiach pueda ser salvo en este tiempo también. Amén. Fíjense que él se expresa aquí de que va a fructificar y a multiplicar. Ahora, hay un dato importante. Cuando Jacob hace referencia a esta promesa que Hashem le había hecho, en ese momento que Hashem había hecho la promesa, solamente habían nacido 11 hijos hasta Yosef. No había nacido Benjamín y tampoco había nacido ni Efraín ni Menashe. Ni Benjamín, ni Efraín y Menashe. Y cuando dice que te fructificaré y te multiplicaré, indudablemente con el nacimiento de Benjamín y con el nacimiento de Efraín y Menashe se está multiplicando. ¿Y Efraín qué significa? ¿Cuál es la bendición que se le dio a Efraín? Que iba a ser plenitud de naciones o plenitud de gentiles. Entonces iba a haber una multiplicación ahí. Aquí podemos ver en esta imagen un poco cómo efectivamente eso sucede. En la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo, tenemos a esas tres personajes que no habían nacido todavía, del cual se habla también de que iba a fructificar y multiplicar, Benjamín, Efraín y Menashe, que están ubicados en el lado occidental del templo, en el lugar más cerca del Kodesh HaKodashim, que es el lugar santísimo. Y hoy en día sabemos que a través de Efraín, las 10 tribus que se fueron al norte están de regreso para de alguna manera revelarles a Mashiach, a la tribu de Yehudá. ¿Y con quién está la tribu de Yehudá? ¿Con quién se quedaron las tribus del sur? Yehudá y Benjamín. Entonces, estas tres están ahorita separados. Benjamín está con Yehudá y Efraín y Menashe estamos de regreso a casa. Fíjense que no por casualidad, cuando nosotros sumamos los valores de Benjamín, Efraín y Manashe, ¿qué sucede? Benjamín 162, Menashe 395 y Efraín 331 da 888. Y esa es la manera en que Dios garantiza la fructificación y se garantiza que esa promesa se va a hacer realidad. Cuando nosotros podemos llevar la simiente del Mesías Yeshua al resto, a nuestros hermanos judíos que están con Benjamín, vamos a unirnos con Benjamín y ahí es donde vamos a poder revelar a Mashiach, quitarle la vestidura romana y así como Yosef
reconcilió a sus hermanos, nosotros también vamos a provocar ese reconciliamiento, esa reconciliación, perdón. Entonces, bueno, ahí continúa con los dos hijos que nacieron, bendice a Efraín y Manasés y le da la primogenitura al hijo menor sobre el hijo mayor, que es Manasés. Aquí tenemos a un héroe encubierto, oculto, silencioso. Un héroe silencioso del libro de Bereshit es Menasés. ¿Por qué? Porque desde Caín y Abel había conflictos entre hermanos. Después Ismael y Isaac había conflicto. Con Jacob y Esaú había conflicto. Había conflicto en José y el resto de sus hermanos que lo odiaban. Había conflictos familiares en toda la historia nuestra. Sin embargo, ¿quién rompe con esa cadena? Menasés. Menasés, siendo el primogénito, no tuvo ningún conflicto en aceptar la voluntad de Dios de que se traspasara la primogenitura a su hermano Efraín, y es por eso que hoy en día bendecimos a nuestros hijos con la bendición que sean como Efraín y Menasés. Por eso siempre decimos que sean unidos como Efraín y Menasés. Ellos rompieron con esa maldición, digámoslo así. De la misma manera, pero para eso hay que autoanularse. Menasés practicó los atributos de Mashiach, los atributos de Hashem, que fue la autoanulación, que fue la humildad, aceptar la voluntad de Dios y no tomarse las cosas de manera personal. Y de la misma manera sucedió más adelante con David y con Jonatán. Jonatán era de la tribu de Benjamín. Jonatán era hijo primogénito de Saúl y le tocaba la herencia, el reinado de Israel. Y él entendió que la voluntad de Dios era darle el reinado a David y él lo aceptó y el alma de él quedó prendada del alma de David. No como las personas carnales dicen que tuvieron una relación homosexual ni nada de esas cosas. Estamos hablando de carácter profético, el carácter de Mashiach, el carácter de la unidad de Dios, que Menashe en el libro de Génesis es un héroe, poco se habla de él. Como también poco se habla de Jonatán. Todo el mundo, los eruditos y todo hablan del rey David, pero poco se habla de este hombre que decidió obedecer a Dios y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y se mantuvo allí firme. Cuando uno lee, él va donde David y dice, yo sé que el Eterno te ha dado el reino y yo no tengo problema con eso. Y yo quiero gobernar contigo. Tú serás el primero, yo seré el segundo. Y lo protegió y siempre estuvo buscando la manera de preservar la vida de David. Confrontó a su padre muchas veces, se expuso a la muerte a fin de que el hombre que a Dios había señalado pudiera llegar a su destino profético. Que permite el Eterno que entre nosotros podamos ser así también. Y aquel que Dios escoge para una tarea, podamos apoyarlo, podamos cubrirlo, podamos a animarlo. Y si ese es el deseo de nuestro corazón también, pues entonces nos unamos a esa persona para que se cumpla el propósito del Eterno en la vida. Amén. Jacob bendijo a Joseph con la doble porción, adoptó a sus hijos y después de esto ya él ya sabía que era el tiempo y decide bendecir a todos sus hijos. Y esta bendición, fíjense que dice, reúnanse y les relataré lo que les acontecerá a ustedes al final de los días. Al final de los días son los tiempos de Mashiach, la época mesiánica, los últimos 2000 años de la creación, donde al principio de los 2000 años viene Mashiach y al final de los 2000 años viene Mashiach. Primero viene como el cordero, el siempre suficiente, y después viene como el león de la tribu de Judá, como el rey. Y efectivamente, estas bendiciones no solamente tuvieron un efecto inmediato en la vida de sus hijos, sino que tuvieron un efecto profético en la vida futura. Y comenzó la bendición con Rubén, luego con Shimón y Leví, pero hay algo que nos llama la atención. ¿Qué clase de bendición es esa que le dio a Rubén, a Shimón y Leví? Bueno, ahí podemos darnos cuenta que hay formas de bendecir a nuestros hijos también con la reprensión. Cuando se les llama la atención porque las cosas que han hecho no son las correctas, ni la forma ni la manera de hacerlo. Y uno se pone a pensar, pero bueno, ¿cómo puede bendecir eso?
esa reprensión hizo que Simeón y Leví cambiaran su naturaleza y su actitud para enfrentar la vida. Todos saben que Simeón y Leví, después que Dina, su hermana, fue violada, fueron a Chején, hicieron como un tipo de evangelismo con estos hombres, los llevaron a circuncidarse, pero cuando estaban en el día de mayor dolor, vinieron, que no se podían defender, vinieron y los asesinaron. Y Jacob les dice, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no participé en eso, eso fue una mala acción de ustedes. Y esa reprensión hizo que hubiese un cambio y vemos que entonces Leví viene a ser la tribu sacerdotal, la que se convierte en ser luz para la nación de Israel. Así es. Pudieron haber aprovechado un suceso malo, como debemos hacer todos nosotros siempre, aprovechar las cosas malas que nos puedan suceder para convertirlas en cosas buenas. La violación de Dina pudo haberse convertido en la conversión de todo un pueblo, al pueblo de Israel. Y que de hecho, Reinaldo, los hombres aceptaron. Ellos aceptaron y se circuncidaron. Pues, sí, asumieron que querían vivir como ellos. Y oye, iba bonito hasta ahí, hasta que la rabia, la ira, el enojo de estos tipos no les permitió a esa nación adherirse a Israel. Aquí hay una gran lección de cómo nosotros debemos reprender a nuestros hijos, sobre todo, y también eventualmente a nuestros hermanos. Dice la bendición: Shimón y Leví son camaradas, un arte robado, sus armas son. En su conspiración, que no entre mi alma, a su congregación no te unas, oh honor mío. Entonces está hablando del honor, no es que él no quiere unirse con sus hijos, sino acción. El honor de Jacob no debe estar unido con ese tipo de actitudes. Él no puede aceptar ese tipo de cosas, porque en su ira asesinaron hombres y a su antojo incapacitaron a un toro. Maldita sea su ira por intensa y furia. ¿A quién maldice? ¿A sus hijos o al carácter carnal de sus hijos? Nosotros nunca debemos de maldecir a nuestros hijos. Tú sí eres estúpido, tú sí eres bobo, tú sí eres esto, lo otro. No, nosotros debemos maldecir las actitudes que son contrarias a las virtudes de Dios en nuestros hijos, que es otra cosa. A nuestros hijos jamás debemos maldecirlos. Y luego dice, por violenta, yo los separaré dentro de Jacob y los dispersaré en Israel. Y ya van a ver ustedes cómo esto se convirtió en una gran bendición. ¿Qué pasó con la tribu de Shimón? Bueno, ellos, eran los maestros de Israel. Los maestros tienen que estar dispersos por todas las tribus para poder darle clase, impartirle clase a los niños. Ellos también eran un poco pobres, pero lo dispersó porque era necesario que estas dos potencias, estas dos personas que eran tan iracundas, no estuvieran juntos, porque esa ira se multiplica. Y entonces los separó. Eso es sabiduría, eso es una bendición. ¿Y qué pasó con Leví? Leví, la ira que tenía Leví se canalizó de manera buena. ¿Por qué? Más adelante, en el monte Sinaí, ¿qué pasó con el becerro de oro? Cuando hicieron esa imagen idolátrica y bajó Moisés y rompió las tablas, hizo un llamado: los que estén por el Eterno, pónganse conmigo. Y los únicos que se acercaron fueron los de Leví y ejecutaron el juicio del Eterno sobre esa acción contraria a su palabra. Pero entonces tenían el celo de Hashem, no eran su propio celo, no era su propio rencor, era el celo del Eterno, al punto que después que mataron a esas 3,000 personas, Hashem hace un pacto de sacerdocio con la tribu de Leví. Ya el sacerdocio, que era para todas las tribus, solamente lo iban a tener los levitas. Ellos canalizaron su ira de manera correcta, sana, ¿no? Porque con esa actitud estaban colaborando con la salvación de todo el pueblo de Israel. Lo mismo que hizo Pinhas más adelante, cuando el pueblo cayó en idolatría y para poder adulterar y fornicar con las hijas de Madián, vino Pinhas, que ante la máxima actitud de rebeldía de un príncipe de Israel pasando por enfrente de Moshe con una princesa madianita y sin importarle nada se metieron en su tienda y empezaron a tener relaciones, Pinhas, con el celo de Dios de la tribu de Leví, traspasó
a las 2 personas y la plaga que ya había matado a 24,000 personas cesó y se salvó Israel. De esta manera, pero si Jacob no hubiese dado esa bendición que fue en forma de reprensión, en ese momento no hubiese sucedido todo esto a futuro. Qué importante es una reprensión amorosa a tiempo y una reprensión donde maldigamos la naturaleza pecaminosa de nuestros hijos, mas no nunca a nuestros hijos. Amén. Amén. Y posteriormente, bueno, más adelante, le dio una bendición a cada uno de los hijos. No podemos verla cada una de ellas, pero sí quisiera destacar algo que está al final, que dice, después de la bendición de Beniamín, dice, todas estas tribus de Israel, 12, y esto es de lo que les habló su padre y los bendijo en plural, y después dice, a cada uno bendijo de acuerdo con su bendición apropiada. Entonces dijo, en plural los bendijo, y después dice que individualmente los bendijo. ¿Qué significa esto? Eso significa que cada bendición que nosotros le demos a nuestros hijos tiene que procurar el bien común de toda la familia. Cada bendición que nosotros profiramos entre nosotros mismos tiene que procurar el bien común de toda la congregación. Cada bendición va más allá de los intereses personales de cada uno de nosotros. Por eso habla primero en plural y después habla en singular. Eso es algo muy importante. Yo quisiera hacer algunas preguntas. Yo creo que con esto podemos finalizar. ¿Creen ustedes que hay una bendición diferente para cada niño? ¿O todos deberían recibir la misma bendición? No nos contesten. Meditemos cada uno de nosotros en esto. Quiero hacer otra pregunta. América quiere decir algo. Sí, adelante, América. Respecto a la primera pregunta y relacionándolo con lo que acaba de decir el texto, creo que era el 28 del capítulo 49 de Génesis, si lo bendijo con su bendición apropiada, como dice allí, ¿verdad? Y los bendijo a cada uno, bendijo de acuerdo con su bendición apropiada. Entonces, si tengo que corregir a mi hijo, esa es la bendición apropiada para él. Pero si al otro a lo mejor no lo tengo que corregir, sino darle una dirección, esa es la bendición apropiada. Muy es bien, lo que América. considero Gracias. con respecto a la Adelante. pregunta que sí. Andrea quiere decir algo. Pasémosle el micrófono. Lo interesante la manera cultural del pensamiento, ¿no? Para nosotros, cuando decimos bendición, se imagina solamente lo bueno, ¿no? Y como tú estabas explicando, que a veces a la exhortación trae bendición, y eso es una bendición. Y la palabra, yo estaba leyendo un comentario, la palabra brahá, que para nosotros es bendición, y vemos como solo bueno. No, mas maldición también se llama brahá. Cuando tú dices una brajá, puede ser una cosa que para ti no parece buena, que no parece bendición para tu entendimiento, porque va a ser de bendición porque exhortaste para el bien. Amén, amén. Berajá significa bendición en hebreo. Amén, Andrea. Gracias por esas intervenciones que completan el mensaje, porque todos aquí estamos en la presencia del Eterno. Ahí queda demostrado que hay una bendición particular para cada hijo. Para cada hijo. Definitivamente, cada hijo es tan particular, cada hijo tiene sus propias estructuras, su manera de ver las cosas, que tiene que tener una bendición particular. Ahora, como dijimos, como dijo Reinaldo, cuando lo hace comunitariamente, que los bendijo, también se refiere a que a cada uno le dio una bendición muy particular para que con esos dones y esos talentos sirvan a la comunidad y se forme firme esa familia, esa nación, esa tribu, ese pueblo. Amén. Bueno, vamos a ver la segunda pregunta para que reflexionemos. ¿Hubo algún momento en el que alguno de nosotros
necesitaba una bendición diferente a la de algún hermano o a la de un hermano de sangre o a lo de algún hermano de fe. Ahorita todo es igualdad. Y si no es exactamente el trato igualitario, la gente se ofende y todo ese tipo de cosas. Pero en la sabiduría de Dios, es eficacia, más que igualdad, porque cada uno de nosotros necesita algo en particular y no necesariamente es lo mismo que necesitan los demás. Y la tercera pregunta, ¿significa la justicia que todos obtengan la misma bendición o que cada persona obtenga la bendición que los ayudará a tener éxito? Según esta historia, como lo dijo América, como lo dijo Andrea, el Señor pone en cada uno de nosotros y provee para cada necesidad. Hashem Jireh, el que ve la necesidad de cada uno de nosotros y la complementa y la llena. Y el Señor vio una gran necesidad en mí y me dio a mi esposa. Amén. Esa fue la bendición más grande. Te amo, mi amor. Bueno, vamos a cerrar, que es muy importante y que tenemos por tradición y costumbre hacerlo después que terminamos cada sefer, en este caso el sefer Bereshit. Y nos deseamos y nos decimos Hazak, Hazak, Beni Hasek. Sean fuertes y fortalezcámonos todos juntos. Amén.